Lección número 13, titulada Lecciones de Jeremías. El verso a memorizar se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ya llegamos al final de este trimestre y por ende al final del estudio del libro de Jeremías. Hemos visto durante todo este trimestre las luchas de este profeta de Dios, sus tribulaciones, sus sufrimientos, sus rechazos, sus pruebas, y también hemos visto a un Dios misericordioso, paciente, un Dios tratando de que sus hijos escuchen y obedezcan. Lo más importante es que aunque el libro se escribió hace mucho tiempo en circunstancias lejanas y para otras generaciones, los principios vitales expresados allí son los mismos para el pueblo de Dios y se requiere la misma obediencia a sus mandamientos, porque la verdadera religión del corazón, a diferencia de los ritos vacíos que dejan a la gente en un estado asimismo de mayor vacío, este solo se llena con una relación con Dios. Desde el inicio de la controversia que fue en el cielo, el enemigo puso en entredicho el carácter de Dios, queriendo desvirtuarlo. Pero precisamente Jesús vino para mostrar el Padre amante y preocupado que es, tal como fue revelado en la cruz del Calvario. Allí, la majestad del cielo, el creador y sustentador de todos los mundos, se humilló por amor al hombre y para que tuviéramos oportunidad de salvación. En el libro de Jeremías hemos visto a ese Dios de Jeremías, un Dios amante, un Dios preocupado por el bienestar de sus criaturas, un Dios protector, proveedor, todopoderoso, sustentador de todo lo creado, un Dios que busca que su pueblo pueda experimentar un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma, aún a través de retribuciones, castigos, a fin de corregir todo, porque con amor eterno nos ha amado y por tanto nos ha prolongado su misericordia, y porque no quiere la destrucción para sus hijos. Vimos que las luchas de Jeremías fueron muchas y eran básicamente con los líderes, los sacerdotes y la gente que creía que por ser los elegidos, por ser el pueblo de Dios, por ser los hijos de Abraham, el pueblo del pacto, ya con eso era suficiente para estar bien con Dios. Una situación que podría repetirse, porque podríamos estar pensando que por ser la iglesia verdadera, porque tenemos la verdadera doctrina, porque también por fe creemos ser de la misma simiente de Abraham, ya con eso estamos bien con Dios, llegando a participar de ritos muy organizados, pero fríos, muertos, porque al menos que cambiemos la manera de vivir, de tratarnos, especialmente la manera como tratamos a los más débiles, es un error pensar que podemos vivir vidas pecaminosas y que todo se resuelve con participar en ceremonias y ritos, si precisamente lo que vuelve esos ritos muertos es que por nuestras propias acciones, por nuestras propias vidas, alejada de Dios, nuestro Dios se siente ofendido. Y es que Dios no puede ser burlado, a menos que haya un arrepentimiento y una reforma. Esa religión organizada y esos ritos no son suficientes para cubrir los pecados.
Hemos visto en el capítulo 7 de Jeremías cómo el Señor hace un llamado a mejorar vuestros caminos y vuestras obras y da detalles específicos tales como: no oprimiréis al huérfano, a la viuda, al extranjero, no derramen sangre inocente, no anden en pos de dioses ajenos, no roben, no maten, no adulteren. En otras palabras, cumplan con amor los 10 mandamientos. Aquí vemos que el Señor no cambia. El Señor, como bien lo dice su palabra, es el mismo de ayer, hoy, por la eternidad. Y tristemente vimos en Jeremías cómo el pueblo de Israel repetía y repetía los mismos errores. Y nosotros miramos hacia atrás y vemos que ellos repetían los mismos errores, pero ¿y nosotros qué? Nosotros tenemos la historia, tenemos el cumplimiento de todas las profecías ante nuestros ojos. Es inminente el regreso de nuestro Señor Jesús y también repetimos los mismos errores. Sabemos que los mensajes de Jeremías estaban dirigidos a la nación como la heredad del Señor, como su viña. Y ahora está dirigida a la iglesia como toda una corporación. Pero la obediencia, hermanos, la obediencia es un asunto personal. ¿Por qué? Porque implica una decisión, un acto personal, y la salvación es personal. La verdadera fe es un asunto de cada persona haciendo una entrega diaria al Señor, una elección de caminar en fe y obediencia. Pero esa elección es personal. Por tanto, vimos en el Antiguo como el Nuevo Testamento de amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y Él promete que lo encontrará todo el que lo busque de todo corazón. Y realmente nosotros sabemos que ahí está la plenitud de la vida. La verdadera felicidad es buscar a Jehová de todo corazón. Y dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Siendo un privilegio indescriptible adorar al Dios del cielo, Jehová, al Dios verdadero, tenerlo como nuestro Rey, como el verdadero dueño de nuestros corazones. Nos preguntaríamos el por qué de la idolatría. Durante este trimestre vimos a un Jeremías luchar constantemente contra uno de los grandes pecados de este pueblo. Y lo triste es que aun cuando nosotros no adoremos esa clase de ídolo, todavía corremos el peligro de caer en la idolatría. ¿Por qué? Porque nuestra vida moderna está llena de falsos ídolos. Recordemos que un ídolo es cualquier cosa que amemos más que a Dios y que ocupe el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Un ídolo puede ir desde una persona, que puede ser la pareja, puede ser los padres, puede ser un hijo, puede ser cualquier persona, hasta una situación de fama, de un buen trabajo, de dinero, puede ser cualquier cosa que nosotros o persona le dediquemos el más caro de nuestros afectos y que pueda llegar a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con esa situación, porque podríamos caer, tristemente podríamos caer en cometer ese error. Por eso debemos velar hacia dónde se dirigen nuestras mentes, hacia dónde se dirigen nuestros afectos, a quién le estamos dedicando el más caro de nuestros afectos. Durante los años finales de la apostasía de Judá,
Las exhortaciones de los profetas parecían tener poco efecto, y cuando los ejércitos de los caldeos vinieron por tercera y última vez para sitiar a Jerusalén, la esperanza abandonó todo corazón. Jeremías predijo la ruina completa, y porque insistía en la rendición, porque el mensaje era: obedezcan, sométanse, ya el castigo es inminente, no hay manera de que lo puedan evitar. La mejor cosa que pueden hacer es someterse a esa nación que va a venir a ocuparlos. Y dice, el Señor les prometió que si ellos eran obedientes y se sometían, el Señor les iba a permitir que ellos se quedaran en su tierra, se quedaran en sus hogares, se quedaran allí en su lugar. Pero si no, la situación iba a desencadenarse de una manera terrible, y eso fue lo que tristemente sucedió, porque cada vez que Jeremías insistía en la rendición, en que debían rendirse, era peor porque lo castigaban y finalmente lo arrojaron a la cárcel. Pero Dios no abandonó a la desesperación completa al fiel residuo que quedaba en la ciudad, y tampoco abandonó. Nosotros vimos durante todo el trimestre cómo el Señor incluso utilizó a personas de los mismos dirigentes para librar, para salvar la vida de Jeremías. Y a las personas que quedaron allí, el Señor se encargó de que ese remanente estuvieran en paz, vivieran tranquilamente. Aún mientras los que despreciaban sus mensajes lo vigilaban estrechamente, Jeremías recibió nuevas revelaciones concernientes a la voluntad del cielo para perdonar y salvar. Y ellas han sido desde aquellos tiempos hasta los nuestros una fuente inagotable de consuelo para la iglesia de Dios. Es decir, esto está en Profetas y Reyes, páginas 343 y 344. Nosotros vimos que aún a través de la situación donde ellos no quisieron obedecer, no quisieron someterse, el Señor nunca los abandonó. También vimos cómo el residuo sufrió terriblemente por la violencia con que mataron a la persona con que el Señor Nabucodonosor había puesto allí para gobernarlos. Ellos se atemorizaron y quisieron regresar de nuevo a Egipto. Pero aún en medio de la apostasía generalizada y la derrota, Dios siempre tuvo un pueblo fiel, aunque pequeño en número, pero siempre hubo un remanente. Durante todo este trimestre vimos a un Dios exhortando a su pueblo a que no continuara en las prácticas idólatras de las naciones vecinas, haciendo un llamado para que se vuelvan a Él de todo corazón y que no sufrieran la destrucción que vendría. Tristemente, vimos cómo persistieron en su obstinada desobediencia y que después de la ocupación babilónica, como ya mencioné anteriormente, quedó un remanente. Y después del exilio babilónico, ese remanente volvió. No fue un retorno glorioso. Sin embargo, los propósitos de Dios se cumplirían por medio del linaje de David, por medio de ese renuevo justo, el rey que un día reinará. Y esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en la primera venida de Jesús y tendrá su cumplimiento final en la segunda venida, cuando todo el pueblo fiel de Dios, el verdadero remanente, morará para siempre en paz y seguridad. Y la exhortación, mis hermanos, es, finalizando ya esta lección, que procuremos pertenecer a ese remanente fiel que estará de pie, dándole la bienvenida a nuestro Señor Jesús. Dentro de poco ya iniciaremos el estudio de otra lección. Exhortamos a los hermanos que nos propongamos de todo corazón
que estas lecciones que recibamos hagan eco en nuestras vidas y que puedan ser puestas en práctica, que aprendamos de los errores cometidos por los antepasados, por el pueblo de Israel de antaño, y que no repitamos la misma historia. Lo que más le duele al Señor es cómo su pueblo lo deja, cómo su pueblo se olvida de él. Tengamos nosotros mucho cuidado de no olvidarnos de nuestro Creador, de nuestro sustentador, y darle a Él toda la adoración, todo el amor, toda la obediencia que Él solamente se merece. Que Dios nos bendiga y será hasta la próxima entrega.